Hace 10.000 años, con el Neolítico, supuso una revolución agrícola. ¿Qué significa esa revolución? Que producía excedentes. La agricultura producía excedentes, con lo cual se podía dedicar una parte al comercio, por un lado, y por otro lado había gente que podía dedicarse a sus menesteres que no era el campo, que no fuese la agricultura o la ganadería. Con eso nació el comercio, tal como lo empezamos a conocer nosotros, y fue una revolución brutal. Como vamos a ver en este vídeo, comercio, libertad y prosperidad van de la mano. Vamos a verlo. Los primeros grandes comerciantes, sin duda, fueron los fenicios en el Mediterráneo oriental, lo que hoy sería el Líbano. Ciudades como Biblos, como Tiro, como Sidón, fueron los fenicios, y no fue un imperio militar, fue una talasocracia, fue un imperio marítimo y comercial. No conquistaron territorios, aunque fundaron ciudades, por ejemplo Cartago. Llegaron a España, a Cádiz, Gadir, la fundaron los fenicios, que luego fue Gades, la Gades griega, y fundaron Cartagena. La propia Cartago fundó Cartagena, Cartago Nova, la Cartagena que nosotros conocemos y que ha llegado a nuestros días, con su puerto tal como era, por supuesto ha cambiado, pero lo que fue en aquellos momentos, hace 2000 años. Los fenicios fueron importantísimos, como digo, se pasaban en el comercio, en el comercio marítimo, en sus barcos, unos navegantes extraordinarios, llegaron hasta el Mediterráneo occidental, hasta, como he dicho, hasta Tarteso, que estaba, bueno, pues los minerales de Huelva, de todas estas zonas del suroccidental español. Los fenicios se enriquecieron, entre otras cosas, con un tinte morado, que daban ciertos mejillones, ciertos crustáceos, y que servían para teñir las túnicas de la gente importante y rica, ese tono, ese color morado, importantísimo, que les hizo ricos. Comenzaron con Egipto, con los griegos. Y algo muy importante que trajeron los fenicios allá donde fueron, fue la escritura, el alfabeto fenicio. El alfabeto fenicio, que es un alfabeto fonético, consonántico, que permitía a cualquier mercader, pues con un conocimiento no demasiado profundo, no demasiado esfuerzo, poder llevar sus negocios por escrito. Algo muy diferente que, por ejemplo, los egipcios, cuyos mercaderes, ¿no? Allí los sacerdotes, pues tardaban casi toda la vida en dominar el alfabeto, la escritura, y era algo reservado solo para los representantes de los dioses, los sacerdotes. Los fenicios nos trajeron eso, y pensemos que las primeras letras del alfabeto hebreo del fenicio, son Aleph y Bet. A los griegos, que ya pusieron un alfabeto vocálico, es alfabeta, que pasó a nuestra A, B, y ahora tenemos nosotros es un alfabeto vocálico, un alfabeto en el que dices he comprado, porque lo importante son las vocales, no la D consonántica que has perdido por el camino. Por el contrario, el alfabeto fenicio y el hebreo actual son alfabetos consonánticos, los importantes son las consonantes. El hebreo actual no tiene vocales, tiene algunas letras que funcionan como vocales, por eso tiene consonantes. Bueno, esos son los fenicios, que llegaron, como digo, trajeron el comercio allá donde no lo había, trajeron la escritura, trajeron la moneda. Sin ellos no seríamos lo que somos. Los fenicios y sus herederos, los cartagineses, perdieron la guerra. Perdieron las guerras púnicas con Roma. ¿Cómo hubiera sido la historia si en vez de los romanos hubieran sido los cartagineses, sus herederos? Cartago estaba en el actual Túnez. Los que hubieran ganado las guerras púnicas. No lo sé. La verdad es que los fenicios y los cartagineses no los estudiamos mucho en la historia. Es algo que queda obviado. No sé si por su origen semítico, no lo sé. Pero ahí están. Pasamos a la Grecia clásica, no la Grecia helenística, no las confundamos. La Grecia clásica, la de Pericles, la helenística, la que surgió después de Alejandro Magno. En la Grecia clásica, siglo, si no me equivoco, IV o algo así, antes de Cristo, bueno, convivían los dos modelos, el ateniense y el espartano. Esparta sabemos lo que es, militar, rígido, poco basado en los esclavos, sobre todo, aunque también Atenas los tenía. Y Atenas, por el contrario, basado en el comercio y la libertad, llegó con la democracia con ella, también la demagogia, eso es cierto. Y tenía un problema también, que eran los esclavos. Pero bueno, está basado en el comercio y los metecos eran los extranjeros que no tenían derechos políticos, pero que pagaban impuestos y que eran muy importantes tanto en Atenas como en todas las ciudades similares a Atenas, con el mismo sistema. Atenas se expandió, creó colonias. Atenas, pensemos que también estaba antiguamente en Asia Menor, pero Atenas sobre todo creó colonias en todos los sitios. Llegó a España también, donde contactó con los íberos y con los fenicios que ya estaban, pero sobre todo en el sur de Italia y en Sicilia, lo que llamamos la Magna Grecia. Pensemos que la Magna Grecia tiene ciudades como Siracusa, como Nápoles. Nápoles significa Neapoli,
ciudad nueva, es una palabra griega, dos palabras griegas, Nea, Polis, eso es Nápoles. Y en Siracusa, como anécdota, en Siracusa creo que fue en el 212 a.C., los romanos en su expansión contra los griegos, dentro de la propia península itálica y en Sicilia, en Siracusa, mataron a Arquímedes. Arquímedes, el filósofo griego, aquel que dijo, dame un punto de apoyo y muevo el mundo. Pues no, pues Arquímedes era griego, territorialmente diríamos que es italiano, pero era griego, y los romanos lo mató un soldado romano a pesar de las órdenes de su general que querían coger vivo a Arquímedes porque era una eminencia, era un sabio. Pero bueno, en el fragor de la batalla lo mataron. Los griegos que nacieron en el Mediterráneo oriental, si vamos viendo la historia se corre de derecha a izquierda, de los fenicios del Líbano, actual Líbano, pasamos a Grecia, y de Grecia van pasando también ellos incluso a la península itálica con la Magna Grecia. Que nacieron en el Mediterráneo oriental recorrieron todo el Mediterráneo y más allá. Los griegos fueron los segundos, por llamarlos así, grandes impulsores del comercio. No nos olvidemos tampoco de los egipcios, pero es que los egipcios apenas salieron de Egipto. Apenas salieron del Valle del Nilo, porque eso es Egipto, realmente. Pero los griegos llegó a Roma. Roma dejó algo importantísimo al mundo, que fue el derecho romano. Pero aparte de eso, en el comercio fue importantísimo en Roma, algo que quizá no se estudia sus expansiones económicas, militares, expansiones territoriales, quizá no tanto el comercio. Roma tenía 5 millones, medio millón tiene España, 5 millones de kilómetros cuadrados en su máximo esplendor, 80.000 kilómetros de calzadas, 80.000 kilómetros de calzada romana y un mar propio, el Mare Nostrum, el Mediterráneo. Cuando Roma ciudad no tiene puerto, lo tiene el puerto de Ostia, lo tiene la ciudad de Ostia, unos pocos kilómetros, y de ahí fue el epicentro del comercio de todo el Mare Nostrum, del Mediterráneo. Cuando Roma conquistó Egipto, el Egipto de Cleopatra, bueno, pues Egipto se convirtió en el granero de Roma. Roma comía del grano de Egipto, porque el comercio mediterráneo, romano tanto como había sido el griego, está basado pues en los cereales, en la vid y en el olivo. Roma tenía, sin embargo, un problema, el problema de los esclavos. ¿Cuál es el problema? Moralmente aparte, un esclavo no tiene incentivos para trabajar, para ser más efectivo, para ser más productivo. Y esclavos había muchos. Esclavos trabajaban en el servicio doméstico, trabajaban en los campos, trabajaban en las minas. ¿Cuál fue la razón de la caída del Imperio Romano? Pues no se sabe. Hay muchas teorías y supongo que, como suele suceder en todos los casos, pues fue una conjunción de varias. Y una de ellas, estoy seguro, que fue el esclavismo, porque eso no daba productividad. Al final había mucha gente ociosa porque lo hacían los esclavos. Así de sencillo. Formalmente, en el 476 cayó el Imperio Romano de Occidente. Recordemos que el imperio estaba dividido en dos partes, el de Occidente, capital Roma, y el de Oriente, que era el más rico, capital Constantinopla, Bizancio, Estambul, como la llamamos ahora, ¿no? Bizancio era el nombre griego, Constantinopla porque la fundó Constantino, o puso en ella su capital, como Imperio Romano de Oriente, y Estambul que se lo pusieron los musulmanes, cuando llegaron después los turcos, los otomanos. El imperio romano había sido un imperio de ciudades, de comercio y de ciudades, y la caída del imperio supuso el volverse al campo, el abandono de las ciudades, el abandono del comercio. Sobre todo estamos hablando de la Alta Edad Media, de la que va del siglo V al siglo X, más o menos. Tampoco son las Dark Ages, que llaman los anglosajones. A la Edad Media la llaman las Dark Ages, las épocas oscuras. No fueron tan oscuras en el Mediterráneo, en el sur de Europa, pero sí fueron oscuras en el norte de Europa y en las Islas Británicas. Los británicos, los anglosajones, los que escriben la historia, para ellos fueron oscuras, sobre todo por las rapiñas vikingas, los ataques vikingos. Por cierto, los vikingos llegaron desde Escandinavia, desde Dinamarca, sobre todo, a la costa oriental británica. Pues los vikingos llegaron también a todas las partes, llegaron al Mediterráneo, atacaron el sur español, el Al-Ándalus, llegaron hasta Sevilla, rapiñaron, llegaron a Italia, Lombardía, viene el nombre de lombardos, que son una tribu vikinga, llegaron a Turquía, y por el este llegaron a Rusia. Los Rus, si no me equivoco, también era una tribu vikinga que fundó algo allí en Kiev, en Ucrania, y ese es el origen de Rusia, de los Rus. Los vikingos se asentaron también en el norte de Francia, en Normandía, y lo llamaban los hombres del norte, Normandía. Los hombres del norte invadieron Gran Bretaña en el 1166, la última vez que alguien invadió Gran Bretaña. Lo intentó Napoleón, lo intentó Hitler, no lo consiguieron, sí lo intentaron y lo consiguieron los normandos, y ganaron la batalla de Hastings, así hacer una pequeña digresión, y conquistaron Gran Bretaña. Y si vemos las películas de Robin Hood, ¿quiénes luchan? Pues no son los pobres contra los ricos, básicamente son
los sajones, que son los que perdieron, contra los señores normandos, que son los que ganaron, ¿no? Impusieron el francés como lengua y, bueno, luego con el tiempo pues se fusionó el francés con el sajón y tenemos lo que llamamos el inglés, que tenemos hoy, que por eso no suenan tantas palabras, no suenan normales, porque vienen del latín, del romance, del francés, no del sajón, ¿no? Se dice que el inglés es la lengua más romance de toda la sajona, mientras que el francés es la más sajona de toda la romance. Por eso tenemos en inglés palabras como guard y warden, que significan lo mismo, básicamente. Guard, guardia, y warden, que lo metan en guardia. Pero tienen guardia, guard es para el guardia urbano y warden es para el prisiones, ¿no? Muchas palabras tienen el mismo significado, dos palabras, pero la que tiene origen latín, romance, es más culta que la que tiene origen sajón. Pensamos en el nombre de los partidos políticos. El Labour Party, el Partido de los Trabajadores, a nosotros nos suena normal. Labour, labor, laborista, laboral. Pero para un inglés sería lógico el Worker Party. Y el Partido Conservador, Conservative, igual tiene una clara raíz romance que para un sajón, a un anglosajón, le suena rara. Para nosotros es normal. Por eso no suena tan normal el inglés, por eso no parece tan fácil, ¿no? Y aparte que no tiene casos como el alemán. Bueno, pues eso fue en la Edad Media, la Baja Edad Media, la Alta Edad Media, estamos en la Alta Edad Media, con la caída del Imperio Romano, se perdieron ciudades, se aisló, se pasó al trueque muchas veces, el comercio casi en trueque, intercambiaban mercancías unas por otras, el dinero era más escaso, y fue una época, yo creo que difícil, aunque la historia no es tan fácil como nos la cuentan en el instituto y aprendemos después. Como digo, la Edad Media no es lo que nos cuentan, y yo no soy historiador, pero me gusta el tema y intento profundizar en él. Pero eso fue la Alta Edad Media. Vamos a pasar a la Baja Edad Media, que fue un salto importante, la Baja Edad Media, el paso al cambio de milenio. Si nos vamos a la Baja Edad Media, vemos ya el renacimiento de las ciudades, del comercio, de las ferias dentro de Europa, de los caminos. Y si pensamos en ello, bueno, el nacimiento de una nueva clase social, que es la burguesía. Tan importante es que en España tenemos una ciudad con el nombre de burguesía, que es Burgos. Pero bueno, en todas las ciudades, pensemos en las ciudades sajonas que acaban en Burg, ¿no? Hamburgo, Friburgo, bueno, pues ¿de qué? De la burguesía. Pero de todas maneras el comercio y la riqueza en la Baja Edad Media están en el Mediterráneo. Y si pensamos en el Mediterráneo, pensamos en tres ciudades italianas, en Venecia, en Génova y en Florencia. Venecia, empezamos por ella, en el Adriático, como curiosidad, ¿por qué Venecia está en ese sitio tan raro? ¿Por qué tiene canales? Bueno, pues cuando los bárbaros invadieron Roma, cayó el Imperio Romano de Occidente y huían, uno de los sitios que huyeron fue a los pantanos de Venecia. ¿Y por qué a los pantanos? Porque allí los bárbaros no les seguían. Y en aquellos terrenos tan inhóspitos y algunos insalubres, pues fundaron una ciudad que llegó a ser, pues lo que llegó a ser en la Edad Media y lo que vemos ahora los turistas cuando lo visitamos. El placer de ver esa ciudad maravillosa. Aunque haya muchos turistas, y no nos quejemos porque cuando hablamos de que hay muchos turistas, nosotros también somos turistas, somos unos de ellos. Bien, dicho eso, Venecia contactó con el Mediterráneo Oriental, con el mundo musulmán, con los turcos, y en el comercio de especias fue importantísimo. Especias que llegaban carísimas a Europa por todos los intermedios que pasaban desde el Extremo Oriente. Pensemos que las especias eran importantes, ¿por qué? Porque daban sabor a la comida. ¿Por qué le daban sabor? Importante. No solo el sabor, sino que le quitaban el mal sabor. En una época en la que no había frigoríficos, la comida se estropeaba rápidamente, y el mal sabor se lo ocultabas con las especias, con jengibre, con clavo, con canela, con todas las que venían de Extremo Oriente. Eso fue Venecia, con un astillero importantísimo en la dársena, la construcción de Tirremes, que era todo un ejemplo. Génova está en la otra costa, si Venecia está en el Adriático, Génova está en la costa occidental de Italia, y también se orientó hacia Oriente, hacia el Mar Negro. Contactó allí y comerció con los turcos, con lo que estaba en el norte del Mar Negro, que ya, bueno, los eslavos, y tuvo una importancia también muy importante, quizá menor. Florencia, a diferencia de las otras dos, no fue un imperio marítimo, fue un imperio terrestre, es decir, Florencia ni siquiera tiene puertos, no tuvo puerto hasta que conquistó Pisa. Y Florencia, bueno, con los Medici, también nació ahí la banca moderna, tal como la conocemos. La palabra bancarrota es que cuando quebraba un banquero pues daba una patada al banco, rompía una pata y tenía bancarrota, para que todo el mundo supiera que estaba quebrado. Había quebrado la banca. Florencia, bueno, aparte de comercio, culturalmente, la cultura de los Medici, ¿no? El 400, el 500. ¿Qué se puede decir de Florencia? Florencia yo creo que es la ciudad más bonita de Italia y lo que merece la pena es visitarla directamente. La moneda de Florencia, el florín, que es el florín de oro que circulaba
y era aceptado por todo el mundo conocido. Y esa fue una época de esplendor. Vuelvo a decir, la Edad Media no fue una época oscura. En el sur del Mediterráneo, en el sur de Italia, fue una época gloriosa. Tan gloriosa que luego pensaron cómo los brutos de los españoles pueden ser la primera potencia del mundo. Como tan ufanamente y tan engreídamente pensamos los europeos de los Estados Unidos. Es que la historia no cambia. Esa fue la Baja Edad Media con el renacimiento del comercio y de las ciudades y de las comunicaciones. Y ahora vamos a hablar de Portugal y de España. Portugal. Bueno, Portugal pensó llegar también a las especias que controlaban los otomanos, el camino y los venecianos. Pero tomar un camino directo. ¿Y cuál era el camino directo? Border África. Bueno, lo consiguieron. Lo consiguieron yendo hasta el sur. La escuela de navegantes de Sagres, con Enrique el Navegante, pues bueno, se habla también de los templarios, ¿no? que llevaron sus conocimientos, que también traían de Oriente, conocimientos de navegación, de orientarse según las estrellas, según la estrella del Polo Norte, la estrella del norte, estrella polar. Y llegaron, primero doblaron el Cabo Bojador, en el oeste de África, que fue un hito. Al final lo consiguieron doblar el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo, Ciudad del Cabo, Sudáfrica hoy, y llegar a Oriente, llegar a la India, donde pusieron factorías como Goa, y llegar a Extremo Oriente, y Portugal se convirtió en el país más rico, la corte más rica de Europa, riquísima. Uno cuando visita Lisboa hoy, por ejemplo, y ve lo que fue la riqueza de lo que fue aquello algún día. Portugal fue riquísima. Isabel I de Portugal, Isabel de Portugal, quita el primera, estoy equivocando yo, estoy confundiendo. Isabel de Portugal se casó con Carlos I de España, V de Alemania, y era la princesa más rica de Europa. Portugal, ¿por qué? Porque llegó a las especies por Oriente, bordeando el Cabo de Buena Esperanza. Habían conquistado Ceuta lo conquistaron los portugueses. Se quedó en España porque después de los Filipes, después de la Unión Europea, cuando España y Portugal se volvieron a separar, Ceuta decidió quedarse en España, pero Ceuta no hacía portuguesa, no hay más que el escudo de Ceuta, y ver el ajedrezado blanco y negro de Portugal, de Lisboa también. Portugal fue riquísimo. Y ahora vamos a hablar de Castilla. El espíritu emprendedor, belicoso, como quieras llamarlo, de Castilla, no terminó en la Reconquista, con la conquista de Granada. Tenía que salir a algún sitio. ¿Y a qué sitio puede ir? Pues hacia el este no, porque estaba ocupado, hacia el sur estaban los portugueses, no le quedaba más que el occidente, navegar hacia el oeste, para buscar también las especias, porque Colón estaba buscando las especias, se encontró América en medio. Y por eso llamamos a los indios, a los nativos de América los llamamos indios, porque Colón pensaba que había ido a la India y querían ir a la India. Bien, España fue el primer imperio global, conectó el mundo porque desde América conectó con China a través de Filipinas, el galeón de Manila. El galeón de Manila salía de Acapulco y llegaba a Filipinas una vez al año y conectó, pues, como digo, Europa con Oriente. México era la zona más rica de todo el Imperio Español, la ciudad más rica de todo el Imperio Español. La ciudad más rica de España era México, la segunda ciudad más rica de España era Neápolis, y la tercera era Sevilla, ¿no? Que tenía el monopolio del comercio de Indias. Después pasó a Cádiz porque los barcos no podían, eran ya más grandes, no podían subir el Guadalquivir. España conectó el mundo y conectó a América entre sí. Pensemos que los indígenas, los incas no conocían a los mayas, ni los mayas a los aztecas. Fue España la que conectó todo, la que constituyó una unidad comercial, económica, política, religiosa. Fue el imperio, no fueron colonias. España fue, como digo, el primer imperio global, que duró 3 siglos, tan tontos no habíamos de ser. 3 siglos, ¿no? El siglo XVI, XVII, XVIII fue la edad de oro cultural que tuvimos, de Cervantes, con todos nuestros literatos, músicos, todo literatos, poetas. Y España conectó el mundo. Eso comercialmente fue un impacto, porque además no solo contra el mundo, demostró, dando la vuelta al mundo, Magallanes, la empezó y la terminó Elcano, y con esto que todos los océanos están interconectados, se puede dar la vuelta al mundo navegando, sin bajarse del barco, otra epopeya. Se hizo rico, por cierto, Elcano y los que llegaron en la nao Victoria. De las 3 que salieron, llegó solo una, con todas las penalidades que conocemos, no pudieron atracar en ningún puerto porque volvieron bordeando África y todo eso, como hemos dicho, era portugués, no se podía entrar ahí, y bueno, llegaron casi muriéndose de hambre, pero cuando llegaron y vendieron su mercancía se convirtieron en personas ricas. Bien, el galeón de Manila es algo que apenas se conoce, no se habla de él, pero el galeón fue importantísimo. Pues España hizo algo que no se hacía jamás, que se desprendió de plata, daba plata para comprar los productos orientales. El mantón de Manila no es filipino, es chino, lo traían de Filipinas, el galeón de Manila.
pero lo hacían en China. Y llegaba a Acapulco, sí, ¿cómo sabían los submarinos que llegaban a Acapulco? Porque había una secuoya, esos árboles tan altísimos, que les indicaba que ya estaban cerca de casa. Palo Alto, lo llaman a los americanos, se han puesto una universidad allí en Stanford. Palo Alto era eso, era donde les decía a los marinos que ya estaban llegando a casa, a México, al Imperio Español. Bien, ese fue el Imperio Español. Como todo se acaba, y vamos a hablar algo que ya estaba durante el Imperio Español, que era Holanda, y lo que le sucedió, que fue los británicos. El siglo XVII también es, aparte de que estaba el Imperio Español en todo su apogeo, es el siglo de Holanda y la Bolsa de Ámsterdam, que nació, si no me equivoco, en 1602. La Bolsa de Ámsterdam fue importantísima, ¿por qué? Porque permitió el comercio, como mutualizando los riesgos, ¿no? Es decir, ya no tenía que ser una persona, sino una compañía que vendía acciones y muchas personas asumían el riesgo y también el beneficio de que producía ese comercio, que producía ese barco, la compañía de Indias holandesas. También creó el mercado de futuros, derivados. Futuros, tengo un vídeo sobre ello, te dejo el enlace. Y creó un imperio comercial enorme. Pensemos que Holanda tuvo, ya sé que Holanda y los Países Bajos no es exactamente lo mismo, pero bueno, tuvo colonias en Malasia hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Pero como todo, también tuvo la burbuja de los tulipanes, ¿no? Si no te suena la burbuja de los tulipanes, bueno, como toda la burbuja financiera, yo creo que la primera burbuja económica que se conoce, en que los tulipanes que venían de Turquía, los bulbos, llegaron a alcanzar precios estratosféricos, ¿no? Eran símbolos de riqueza y hasta que un bulbo valía más que una casa en Ámsterdam. Claro, un día como todo, todas las burbujas estallan y estalló y bueno, eso también fue un bajón de la bolsa de Ámsterdam, que realmente su verdadero bajón fue con la guerra napoleónica, como vamos a ver ahora con el Imperio Británico. El Imperio Británico sí tuvo colonias, aparte de las 13 colonias, que es el origen de los Estados Unidos que se independizaron, tuvo colonias en todo el mundo, llegó a la India, Australia, ya llegaron los españoles a Australia. Australia es una deformación, el verdadero nombre original era Austrialia, o la casa de los Austrias, lo puso en español. Los Austrias eran los gobernantes, los Habsburgo, a los principios del Imperio Español, ¿no? Hasta que llegaron los Borbones al final de 1700, 1800, ahora me pillas, lo siento. El Imperio Británico gobernó el mundo y durante el Imperio Británico alcanzó su más importancia con las guerras napoleónicas, con el fin de las guerras napoleónicas, con Waterloo. Como siempre, casi siempre, Europa había quedado destruida, las islas británicas no. Aparte que los británicos habían sido prestamistas para financiar las guerras napoleónicas contra Napoleón. Y ahora los prestatarios, pues bueno, eran los acreedores los acreedores tienen que pagar a los prestamistas. Al prestamista, sí, los prestatarios, los acreedores, no me he equivocado. Coincidió además con la revolución industrial. El Big Ben, algo que también nos gusta mucho, es esa torre enorme con ese reloj enorme, que ahora tampoco nos parece tan raro, pues hombre, mira qué bonito. Era todo un símbolo, marcaba la hora del imperio. El Big Ben marcaba la hora del imperio, era eso realmente, el imperio británico. Y su hora. El imperio que se comunicaba fácilmente, ¿por qué? Pues aparte de la máquina de vapor, los barcos de vapor, con el telégrafo. En unas horas podía mandar un mensaje de Londres a la India, algo que no ha existido antes. El vapor revolucionó el comercio y la industria, fue la revolución industrial, el vapor, la primera revolución industrial, y el Imperio Británico llegó a su máxima apogeo, por lo menos territorial, en la época victoriana. También hemos visto cuando hablamos de Keynes, de Keynes y del grupo de Bloomsbury, ¿no? Bloomsbury es un barrio de Londres al que pertenecía Keynes y bueno, en esa época, la victoriana, el Imperio Británico estaba en su máximo apogeo territorial. Yo no sé si su máximo apogeo económico, porque después llegó la Primera Guerra Mundial y bueno, lo cambió todo, ¿no? Las dos guerras mundiales han sido guerras civiles entre europeas y espero que no vuelva a haber nunca ninguna más. Por eso está la Unión Europea, entre otras razones, por mucho que la critiquemos. Como digo, el Imperio Británico fue un imperio importantísimo, enorme, y como vemos también desde los fenicios en el Líbano, los griegos, los romanos, España, Portugal, parece que la civilización va de oriente hacia occidente, del este al oeste. Esperemos que termine ahí y no pase a los chinos. A mí no quiero comer arroz servido de cuclillas, sinceramente. Ya sé que no es buena, pero prefiero una hamburguesa en un asiento de colorines, pero lo prefiero. Y bueno, esta es un poco la historia del comercio, porque después de los británicos, bueno, en 1870 empezó 72, la Belle Époque, con el nacimiento de Alemania como tal, ¿no? Con la victoria de Prusia sobre Francia.
No soy antifrancés, no soy francófobo, pero Francia ha perdido casi todas las guerras en las que ha participado. La perdió las dos guerras mundiales, las ganó gracias a los Estados Unidos, por cierto, los que tanta tirria le tienen, con De Gaulle su máximo exponente, pero Francia no ha ganado guerras. Francia, como digo, sin acritud, se suele decir que es un país de segunda que viaja en primera, pero bueno, vuelvo a donde estaba. Después de la victoria franco-prusiana sobre Francia, comenzó lo que se llamó la Belle Époque, que duró básicamente hasta la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial lo trastocó todo. ¿Por qué? Puso una suspensión del patrón oro, supuso el endeudamiento de los Estados europeos para hacer la guerra y supuso el fin del Imperio Británico y el comienzo del Imperio estadounidense, que se consolidaría en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Cuando después de la Primera Guerra Mundial, cuando se ganó, también vinieron unos años dorados, los felices años 20, que terminaron con el crack del 29, por el hundimiento de la bolsa de Nueva York, por especulación, como todos los cracks. Se extendió al resto del mundo porque Estados Unidos necesitaba repatriar los capitales que tenía el resto del mundo, volverlos a casa, a Estados Unidos, que esto supuso en un dominó en la caída en recesión de otros países, trajo quizás eso, entre otras razones, la llegada de los fascismos y sobre todo de Hitler, la llegada de Hitler al poder, y con eso la Segunda Guerra Mundial, porque la primera se había cerrado en falso, ¿no? También por influencia de Francia, que es la que el mayor empeño tenía en poner unas sanciones terribles a Alemania que no se podían cumplir. También hablo de ello, tengo otro vídeo de Keynes, que participó en aquellas conversaciones, y habló de las consecuencias económicas de la guerra y de las consecuencias económicas de la paz. Fue un libro importante y predijo la hiperinflación que iba a venir y que Alemania iba a haber otra Segunda Guerra Mundial. Iba a haber otra guerra mundial. Efectivamente, llegó la segunda, la perdieron Alemania, la ganaron los aliados, y ya se aprendieron de los errores de la primera, no se volvía a castigar a Alemania, vino el Plan Marshall, vinieron los felices años 30 hasta mediados de los 70, cuando se produjo el crack petrolero, el fin del patrón oro, crack petrolero por la guerra del Yom Kippur, que todos los países árabes, la OPEP, decidieron hacer un boicot a Occidente, a Estados Unidos y Europa, se apoyaban a Israel en la guerra del Yom Kippur, que no exportaban petróleo. Supuso un alza del precio del petróleo brutal, de $2 a no me acuerdo cuánto, y fue la primera gran crisis y ya lo que llamamos, quizá el fin de esos felices años de la posguerra. Después vino la digitalización, vinieron los ordenadores, ahora estamos con la inteligencia artificial. Estamos en un mundo distinto. Estamos en un mundo distinto, pero apasionante también. Estamos en un mundo de miedo. Realmente estamos en un mundo de miedos y eso es lo que debemos de sacudirnos. Pensemos en ello. Pensemos en ello porque vivimos con miedo. ¿Por qué vivimos con miedo en una época que tanto nos promete, al que tenemos tantas cosas al alcance de nuestra mano, una prosperidad, a pesar de todos los pesares, como aquí en España, una prosperidad que no ha vivido jamás? Es para preguntárnoslo.